Rodríguez. En cuanto a su funcionamiento, habíamos develado el plan intervencionista contra Venezuela, ya decidido por el país hegemón de esta organización y de esta región, que ha activado sus brazos ejecutores, siendo el secretario general una de sus principales fichas. Sabemos que los falsos supuestos que han tratado de forjar para incriminar y condenar a Venezuela en una especie de linchamiento mediático diplomático, el presidente Maduro lo ha catalogado como el Tribunal de la Inquisición para procesar y juzgar a Venezuela sin ningún tipo de defensa. Ha pasado la OEA de Ministerio de Colonia al Tribunal de la Inquisición. La desesperación de quienes adelantan la vulgar intervención contra mi país han llegado realmente a unos límites inauditos, insólitos, protagonizando sin duda alguna una dantesca escena sin precedentes. Ocurrió el lunes 3 de abril, ya el canciller Guanacuni ha hecho una exposición técnico-jurídica sin adentrarse a posicionamientos políticos o ideológicos de lo que aquí ocurrió ese día. Un grupo de gobiernos decidieron subvertir y quebrantar el orden interno de la Organización de los Estados Americanos, sustituyendo en un solo acto al presidente y vicepresidente legítimo del Consejo Permanente, correspondiendo a Bolivia y Haití respectivamente, sin que ocurriesen los supuestos de hecho para sustituir a la persona del presidente y vicepresidente del Consejo Permanente. Se encontraban en este mismo edificio. Es un hecho sin precedentes en la historia de esta organización, que ya con esto cuenta con otro bochornoso capítulo del más grotesco intervencionismo. ¿Con qué razón y para qué se violentó la institucionalidad de la OEA? Hace una semana nos referíamos a la pertinencia y a la vigencia sobre pertenecer a esta organización, dado el oscuro historial vejatorio contra la dignidad de los pueblos. Dicha usurpación de funciones estuvo precedida de irrespetuosas, racistas, clasistas y vulgares presiones a ambos representantes de Bolivia y de Haití para que se llevase a cabo un Consejo Permanente a todas luces violatorio del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de igualdad soberana de los Estados, entre otros. Fracasados sus intentos, decidieron sin estupor asaltar la institucionalidad y llevar adelante un Consejo Permanente de facto, con un llamado presidente interino, así designado por el secretario de esta organización, en las propias narices de su legítimo presidente, hoy aquí también presente, y saludo que esté presidiendo este válido Consejo Permanente. Un grave fraude jurídico y procesal había ocurrido, pisoteando las normas, principios y fundamentos de la OEA y del derecho internacional. No existe, escúchese bien, no existe en la historia del multilateralismo precedente de esta naturaleza. Los aires golpistas arrancaron en la Patagonia. Similar proceder mostraban en Mercosur contra Venezuela, quedando más que en evidencia el contubernio y el concierto para delinquir y vulnerar la soberanía de un país hermano de esta región. La historia cuenta en el mundo con tristes experiencias donde organizaciones regionales han servido la mesa para intervenir e invadir países. En este grotesco día, una funcionaria de origen multilateralista, devenida menos en su rol con responsabilidades internacionales, mostró su verdadera intención contra Venezuela, el tutelaje internacional. Repudio y protesto enérgicamente a esta funcionaria que desconoció y quebrantó todo el Estado de Derecho internacional con sus atrevidas pretensiones y declaraciones sobre Venezuela. Para que no quede duda, yo voy a mostrar aquí textualmente lo que dijo esta funcionaria. Yo tengo mandato de todos los cancilleres del Mercosur de representar al Mercosur en el marco de la OEA. Esto es algo inédito, es verdad que es algo inédito. Así que vamos a plantear acá la perspectiva del Mercosur, porque nos parece que es necesario un tutelaje. ¿Dónde queda el Estado de Derecho internacional? ¿Dónde quedan los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas cuando un grupo de países o un país se arroga el derecho de tutelar e intervenir a un país? En este cometido transgresor de la institucionalidad de la OEA están intenciones maliciosas
en algunos casos por ser criminosas, tales como derrocar un gobierno constitucional, promover procesos de intervención, destruir a la propia OEA poniéndola al servicio del hegemón. Intenciones que eliminan la oportunidad de contar con un espacio regional para el mutuo entendimiento y el bienestar colectivo, como bien lo señaló el canciller Guanacuni, un espacio que respete siempre los principios del derecho internacional público que tanto han costado a la humanidad y que se han erigido como barreras infranqueables ante la historia de atropellos, sujeciones, intervencionismo, invasiones y cuantas formas lesivas de la paz, la cooperación y la buena vecindad se han querido imponer. Son inadmisibles tanto la sesión como la resolución del 3 de abril de 2017, las cuales son la evidencia de un gravísimo fraude procesal y forjamiento delictivo de una situación jurídica inexistente contra un Estado miembro, al pretender enmarcarse la aplicación de la Carta Interamericana Democrática en una resolución subvirtiendo la votación necesaria. Tamaña vulgaridad han cometido quienes mediante maniobras pretendieron mostrar una supuesta activación de la Carta contra Venezuela, sustentada en el inexistente supuesto de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela y de un fraude consensual. Venezuela desconoce esa sesión de facto, es inadmisible, inválida y además carece de objeto y legitimación. Sus fallas de origen ilícitas la impregnan de nulidad absoluta. Nótese que la convocatoria sobre la situación de Venezuela, ya de por sí etérea, abstracta, indefinida, sin objeto jurídico válido y sin contar con el consentimiento del Estado concernido, la presentan 20 Estados, pero la resolución encapsulada la presentan 13 gobiernos nada más, que finalmente contó con el apoyo de 17 gobiernos. Pero además, ¿a cuál resolución nos referimos? Jamás en la historia se podría entender que se ha aprobado con apenas 17 votos una resolución en esta organización. Una versión circuló formalmente el 31 de marzo. Esta fue la versión que circuló. Una versión que fue y apareció súbitamente en el marco de esa sesión de facto que fue la que se aprobó. Yo le hablo a los países, a los representantes que conocen bien de fondo el funcionamiento de esta organización. Díganme ustedes si no se han violentado todas las normas, reglamentos, instructivos que rigen cómo debe proceder este órgano, este Consejo Permanente. Pero es que además tenemos la foto en pantalla de que la resolución que se estaba mostrando a los representantes del Consejo de facto no eran las mismas que se aprobó finalmente bajo un consenso fraudulento, que no lo reconocemos como consenso y no lo reconocemos ni la resolución ni la convocatoria a ese Consejo de facto. Es significativo que en el primer párrafo preambular de la resolución de la Asamblea General que adoptó la Carta Democrática se afirma que uno de los propósitos de esta organización es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. En Venezuela, como ustedes bien saben, la democracia representativa convive y además ha progresado a la democracia participativa. Democracia que no está contemplada en los reglamentos y en los fundamentos de esta organización, cuando los representantes del pueblo tenemos que ceñirnos a su mandato, tenemos que ceñirnos a sus intenciones y a su destino. No deja de sorprender que los patrocinadores del proyecto se erijan en intérpretes infalibles del orden constitucional venezolano, arrogándose ellos el control de las decisiones e interpretaciones que solo corresponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Pero aún sorprende más que lo hagan una vez que la misma sala a la que se imputa el incumplimiento de la ley ha aclarado mediante sentencias el alcance de decisiones anteriores, señalando expresamente que no cabe en absoluto interpretar estas como un desconocimiento de las competencias del Parlamento y reiterando su respeto a las inmunidades y privilegios parlamentarios. Lo menos que cabe decir, pues, de la declaración, que es premisa de la parte resolutoria, es que es anacrónica y oculta de mala fe hechos sobrevenidos con el fin de continuar con su proyecto injerencista e intervencionista. El sistema constitucional venezolano
cuenta con sus propios mecanismos para resolver los conflictos entre sus ramas del poder público, y estos han funcionado rápida y eficazmente. Más bien, es potestad del gobierno de Venezuela invocar la Carta para frenar los intentos golpistas de unos factores violentos y extremistas que desde el Parlamento pretenden derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. En Venezuela, y esta información quiero compartirla con aquellos gobiernos que realmente creen en la institucionalidad, que realmente creen en el principio de no intervención, que creen realmente en el principio de soberanía absoluta de los Estados y que creen en la igualdad jurídica de los Estados, quiero compartir cómo se distribuye el poder público nacional en Venezuela. Artículo 136 de la Constitución de la República. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional, atención, se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, poder ciudadano y poder electoral. Venezuela cuenta en su poder público nacional con 5 ramas de distribución de ese poder. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que compete su ejercicio deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. En enero de 2016 se desequilibró el ejercicio y control del poder público nacional debido a que factores de oposición se dedicaron al derrocamiento del gobierno, olvidando el mandato de sus electores. La oposición desde el primer día determinó que en 6 meses saldrían del gobierno constitucional. Yo quiero pedir aquí apenas una muestra. Ayer un diputado de una facción extremista, violenta, antidemocrática en Venezuela, nuevamente declara cuáles son sus intenciones como parlamentario. Pertenece al partido Voluntad Popular, que como bien habíamos demostrado con pruebas contundentes hace apenas una semana, es el partido a quien el secretario general de esta organización le ha dado beligerancia y apoyo logístico para que cometa sus actos de desestabilización en Venezuela. En ese video dice expresamente que ellos están allí para salir del gobierno. Por favor.